Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Agustín Lago. Y el mío, Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Branicic. La jefa de los fiscales santafesinos habla por primera vez desde que asumió en el cargo hace un año. ¿Qué dificultades y problemas identificó en el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y cómo piensa corregirlos? ¿Qué opinión tiene del sistema de sanciones y el rol de la legislatura en esa área? ¿Es viable en este contexto la baja en la edad de la imputabilidad? Branicic hace un análisis de la situación carcelaria de Santa Fe y de la violencia que vive Rosario y los desafíos presupuestarios y tecnológicos que enfrenta el Estado santafesino en el actual contexto de criminalidad urbana. Estamos en estos momentos con María Cecilia Branicic, fiscal general de la provincia de Santa Fe, que en este caso viene a hablar de muchos temas de agenda, pero que tiene como punto de partida el año que se cumple de su primera gestión, ni más ni menos que a 10 años de la puesta en marcha de una reforma de un código de procedimiento penal, de cambios institucionales que se han dispuesto en los últimos meses. ¿Cómo te toma y qué balance haces respecto de este año que te tuvo al mando como jefa de fiscales de la provincia? Bueno, gracias antes que nada por la invitación. El balance es positivo, ¿sí? Pero eso no obsta a que la preocupación es mayor que un año atrás, ¿no? Porque, bueno, recientemente hemos estado atravesados, y si bien yo soy fiscal general de toda la provincia, puntualmente lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario es hasta difícil de adjetivar. Entonces, claramente es positivo por todo lo que está pasando en el Ministerio Público de la Acusación, pero tengo una extremada preocupación por mejorar nuestro trabajo y por la situación dramática que se ha estado viviendo en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Decís que es difícil de adjetivar, pero si pudieras conceptualmente poner en palabras, lo digo como una persona que trabaja en la justicia hace mucho tiempo, como es tu caso. ¿Ves una degradación año a año, por lo menos en los últimos años, con respecto a la comisión de delitos, o si se quiere, a un corrimiento de límites cuando tiene mucho que ver con la violencia altamente lesiva? Sí, absolutamente. Sí. Si nosotros hacemos una comparación 10, 15 años atrás, e incluso más cercano, claramente ahora es todo mucho más, yo diría hasta brutal, ¿no? Y si bien teníamos ya luces de alarmas de hechos dramáticos que fueron ocurriendo, incluso en la ciudad de Rosario, estos 4 hechos puntuales. Los crímenes considerados Sí, narcoterroristas. exacto. Sí, yo sí. Lo digo se ha considerados usado, por una funcionalidad nacional. Se utiliza, un poco también se ha hablado de terrorismo urbano. El tema que por ahí ese adjetivo nosotros siempre en el Ministerio Público de la Acusación bajamos un lineamiento claro de que una cosa son las terminologías que se utilizan socialmente, mediáticamente, como terrorismo urbano, que me parece súper acertado, pero a nivel jurídico no es lo mismo decir terrorismo. Entonces, nosotros en eso somos muy cuidadosos de no utilizar desde lo jurídico esa palabra, pero sí comparto también que es muy transmite mucho decir terrorismo urbano y es lo que todos sentimos. Yo vivo también acá y realmente sentimos temor esos días. Y en la investigación, en esta puntual en la que estamos hablando, donde se ha dispuesto la creación de un cuerpo de varios fiscales que han avanzado y bastante en muchas imputaciones, tiene un punto en común con muchos hechos también brutales y graves en los últimos años, que tienen como punto de partida o como punto necesario, por lo menos así constan las investigaciones, la participación o la presunta instigación, en los casos que no hay condena, de un preso o de una persona que está privada de su libertad, con o sin condena, que mediante sus recursos, sean tecnológicos o sea una visita presencial, logran transmitir hacia su cadena de mando la perpetración de hechos de esta característica como vos estás señalando. Ahora, ¿cómo podés definir también desde la justicia esta situación que tiene fenómeno en Rosario hace tiempo? Se consiguen condenas, imputaciones, esclarecimiento de hechos,
a personas que ya están presas y que en algunos casos vuelven a cometer hechos igual de grave o peores. Sí, sí, sí. Incluso para los fiscales también esto a veces es desalentador, en cierto sentido, porque uno trabaja, tiene evidencias y vuelve a condenar a personas que ya han sido condenadas y que ya están cumpliendo pena privados de su libertad. De todos modos, entiendo que acá, digamos, la política criminal somos muchos actores los encargados, y de lo que es puntualmente la política penitenciaria y los controles de la política penitenciaria, hoy realmente hay decisiones más firmes con respecto a eso, que de hecho entiendo que también han impactado en el afuera y relacionándolos claramente con estos hechos de los que estamos charlando. Pero sí entiendo que, a ver, esto va a seguir continuando, o sea, va a seguir, es así, pero entiendo que son otros actores más allá de lo que nosotros hacemos y vamos a seguir haciendo los que tienen que tomar decisiones más firmes. Y cuando digo otros actores, realmente no solo me refiero a los poderes ejecutivos, que son tanto nación como provincia quienes tienen esta funcionalidad, sino también todos los actores, hasta diría judiciales, ¿no? Porque, a ver, acá yo entiendo el rol de los jueces, pero bueno, por eso me parece que cada uno desde su rol tiene que empezar a abrir un poco y cambiar algunas concepciones o dogmas que a veces traemos incluso de la academia, y empezar a ver los contextos criminales y sociales. No sé si logro explicarme. Sí, ahora, el contexto es cada vez más delicado, social y económico. Sí. Por lo tanto, haciendo una proyección basándonos en el presente, también es posible suponer, y es nada más que una conjetura, de que la situación puede incluso tener un contexto de violencia que se pueda extender en el tiempo, teniendo como marco solamente el presente económico, social que atraviesa, sobre todo el país, ¿no? Pero en Rosario hay un fenómeno bastante particular con la tentación / contratación bajo sumas de dinero muy elevadas, depende cómo se lo considere, a personas que tal vez de otra forma no consiguen empleo o les resulta más atinado, por más demente que sea, ir a cometer una balacera en lugar de ir a trabajar como rutinariamente se estila o como debe hacer una sociedad. Sí, o matar a alguien. Exactamente. Como el caso del sicariato, los sicariatos que estamos teniendo, ¿no? Que son sicarios cada vez más jóvenes también. El tema es el siguiente, no podemos pretender una respuesta solo y exclusiva desde lo punitivo. Entonces acá vuelvo, somos muchos los actores que tenemos que tener participación en definir. Nosotros en lo ocurrido, ¿no? Pero bueno, son muchos actores que tienen que trabajar para que, si no es como que el ciudadano solo espera la respuesta punitiva. Y ahí no hay Ministerio Público de la Acusación que alcance, porque tampoco puede ser esa la única respuesta. O sea, que un chico de 15 años vaya y mate por dinero, está bien, la respuesta que hoy tenemos incluso tampoco es punitiva porque son no punibles, y ese es otro tema que se está debatiendo mucho. Pero bueno, claramente hay políticas... ¿Estás a favor de la baja de la edad? Qué pregunta. Te digo esto porque, a ver, yo hoy como fiscal general tengo un rol particular, obviamente. Si esta pregunta vos me hacías 5 años atrás, la respuesta iba a ser absolutamente distinta. Y no porque yo no tenga principios sólidos ni nada por el estilo, sino porque, vuelvo a esto que decía antes, el contexto social, la criminalidad, está claramente cambiando. Y además los chicos de 15 años también están cambiando. Hablamos de chicos de 15 años que comprenden claramente lo que están haciendo. No estamos hablando de chicos que van a matar a otra persona bajo los efectos de la droga, del alcohol, no sabiendo qué hacen. No, la tienen muy claro. De hecho, tan claro que con ese dinero se van al shopping y hacen lo que hace cualquier adolescente común. Se va al shopping, se come una hamburguesa, ¿no? Entonces es muy complicado el contexto. Pero desde este lugar, por eso te digo y te voy a dar la respuesta, entiendo que hoy sí tiene que haber una revisión clara de la edad, y tal vez los 15 años de antes no son los de ahora. Y esto, ¿no? Vamos a lo jurídico. Vos tenés que comprender claramente lo que estás haciendo para poder tener responsabilidad penal. Y estos chicos entienden claramente lo que estaban haciendo. Entendiendo, doctora, que la justicia es parte de un ecosistema, ¿no? En donde se incluye la policía, el servicio penitenciario. En varias ocasiones he hablado con fiscales y salía en la conversación
en momentos el miedo de ese propio fiscal de imputar a un joven de 19 años, que era su primer delito, y el miedo que le generaba llevarlo a una población en donde él podía terminar profundizando esa violencia que ya había ejercido, digamos. El miedo era, lo voy a hacer, lo voy a meter en un lugar en donde me lo voy a sacar peor. Claro, eso ocurre, digamos, a partir de los 18 años. Sí, y eso ocurre tal hoy. cual. Bueno, y acá volvemos, ¿no? Las políticas penitenciarias. Entonces, claro, tal vez internamente, y esto ya un poco me excede en mi rol, pero deben existir abordajes distintos a un primario, que sería esta persona de 18 años que por primera vez ingresa a un establecimiento cerrado, que alguien que ya viene siendo reincidente, etc. Eso sí, eso claramente debería ocurrir. Pero bueno, también las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Sí, no sucede. ¿no? Y no sucede, pero bueno, sí esto con respecto al joven punible, que hoy tenemos un joven punible de 16 a 18 años que sí puede ser privado de su libertad, y entendemos que tienen que existir establecimientos especiales para ellos, también con abordajes distintos. Y por debajo de esa edad, incluso partiendo de la vigencia que hoy tenemos, que es de 16 años para abajo, que son los llamados no punibles, el Estado también tiene que hacerse cargo. Y otra vez, está bien, desde lo punitivo nosotros no deberíamos y no podemos dar una respuesta, pero desde lo social, educativo, cultural, o incluso dispositivos específicos para abordar esta problemática de estos jóvenes. Lo que pasa es que, claro, históricamente, cuando un joven no punible comete un delito aberrante, entonces surgen todas las alarmas, ¿no? De la sociedad, de todo el mundo, pero si uno mira un poquito para atrás, eran casos excepcionales. Entonces está bien también desde el Estado la respuesta es, si yo voy a armar un enorme dispositivo porque después no es que sea frío, la política pública tiene que ser diseñada en razón de los recursos que el Estado tiene. Parece fría la... No, pero es así, yo comparto esa mirada. Entonces, bueno, por un caso excepcional, 2 casos excepcionales, y yo no puedo tener un súper dispositivo montado. El tema es que ahora ya dejó de ser la excepcionalidad. Claro. Entonces, sí, hoy se justifica pensar en otro tipo de acción. Los últimos casos que estamos nosotros investigando tienen participación directa de jóvenes no punibles. O punibles, pero bueno, es esta pequeña franja entre 15 y 16 años. De hecho, cuando detenemos jóvenes, la primera pregunta es ¿cuántos años tiene? Y la verdad que nosotros trabajamos con un enorme compromiso, porque cuando realmente no podemos abordarlo desde nuestra labor, no es una alegría. Que a veces la lógica es, uy, menos mal, se lo lleva el juez de menores. Bueno, no es así. Y acá hay un trabajo realmente, y esto también fue muy positivo, de un trabajo conjunto con la justicia de menores. Más allá de que la justicia penal juvenil, que ya hay un código que, si bien fue sancionado, bueno, va a ser puesto en vigencia paulatinamente y todavía no lo tenemos, entiendo que eso también urge, ¿no? Te voy a preguntar algo que sé que me vas a decir que sí, pero te voy a fundar por qué la pregunta. Ocupás un rol en el que si yo te digo, ¿hay una salida? ¿Puede haber un mejoramiento de situación? Me vas a decir que sí, pero te pregunto eso llevándole este mensaje a quien lo está escuchando del otro lado, que tal vez cotidianamente y lamentablemente en Rosario se encuentra con hechos de violencia, como también hechos predatorios y de muchísima inseguridad, donde obviamente no se puede únicamente, y coincido, con la punibilidad, ponerle coto o un drástico descenso. Pero desde el rol que te ocupa, ¿vos ves posible de que en Rosario puede mejorar la situación desde el lugar que te toca, obviamente, ocupar en este momento? Sí, sí, por eso un poco empezamos la charla. Yo les dije que estoy preocupada, pero eso no significa que bajemos los brazos, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Lo que pasa es que acá, a ver, me parece que estamos en un momento bisagra entre los distintos poderes del Estado, en cómo trabajar, y realmente tenemos que trabajar colaborativamente y como equipo. De hecho, ayer recibimos en el Ministerio Público de la Acusación a gente del BID, ¿sí? Junto con el Poder Ejecutivo, y un poco les transmitíamos esto, que se está dando realmente un trabajo coordinado
con el Poder Ejecutivo del Ministerio Público de la Acusación. Y no hay que tener temor en eso. Lo que pasa es que nosotros por ahí venimos de alguna historia que ha habido algún tipo de injerencia que no estuvo bien. Claro, pues técnicamente el Ministerio Público de la Acusación funciona, entiendo, bajo la órbita de la justicia, del Ministerio, de justicia, del Poder Judicial, Sí, mejor sí. dicho, pero la asignación de recursos depende del Ejecutivo, es decir, hay una interrelación Absoluta. siempre necesaria. E incluso hay algo más que se da. Se da no solo en nuestra provincia, sino en lo que fue el sistema acusatorio, ¿no? En cómo nosotros investigamos y vamos a juicio en el país, que es el siguiente. Nosotros, la policía con la que investigamos, nuestra policía de investigaciones, depende del Poder Ejecutivo, forma parte del Poder Ejecutivo. Ahora, la función de investigar la dirigimos nosotros los fiscales. Entonces el policía tiene un doble comando. Entonces, claramente tenemos que trabajar colaborativamente. Nosotros con el Ministerio, incluso con el Ministro de Seguridad, tenemos sendas reuniones de trabajo. Ahora estamos diseñando cómo van a ser los protocolos conjuntos de trabajo. Entonces, realmente no es que hay una injerencia de un poder sobre otro, no. Nuestros auxiliares para trabajar pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces es necesario este vínculo. Pero bueno, el tema de la relación también con la policía del Ministerio Público de la Acusación es un capítulo muy interesante. Doctora, ¿cómo se trabaja esta posibilidad que tiene la legislatura provincial de poder sancionar fiscales? Digo, ¿qué implica para su labor como fiscal general y a su vez, qué implica para los fiscales que están a cargo suyo Sí. al momento de investigar? Sí, el sábado pasado tuvimos un encuentro de fiscales. Todos los fiscales de la provincia nos reunimos y la verdad que fue muy fructífero. Y uno de los temas que yo abordé en mi presentación con ellos, un poco de las actividades del día, fue este. A ver, cuando la legislatura se lleva, como decimos nosotros, las facultades disciplinarias, yo era auditora. O sea que lo puedo contar en primera persona, lo que fue para nosotros como institución esto. Entonces, a ver, a mí los fiscales siempre lo que plantean, y es verdad, es este temor subjetivo de tener una espada de Damocles. Entonces dicen, bueno, claro, yo me pueden remover y me remueve la legislatura, no puedo investigar. Bueno, yo también lo que tengo que decir hoy, y en razón de los años que yo fui auditora, es que los fiscales que han sido sancionados y removidos en estos últimos años por la legislatura han tenido motivo fundado. De hecho, basado mucho en mi propio trabajo de auditora. No encuentro un caso donde yo pueda decir, si no lo hubiera dicho claramente y públicamente, que un fiscal fue removido, sancionado injustamente o indebidamente. Eso no ha ocurrido. Ha habido detrás malas prácticas, incluso en algunos casos hasta con remociones, con fiscales no solo en Rosario, de Reconquista, de Venado Tuerto. Sí, Mauro Ahora, Blanco, hay recuerdo una el caso. contracara de esto que a mí hoy me preocupa más. Porque institucionalmente el MPA yo entiendo que estamos transitando hoy un posicionamiento institucional que nos da un poquito más de fortaleza por un montón de cuestiones, donde entiendo que no están dadas las condiciones para que esto ocurra políticamente, que vengan y remuevan a algún fiscal indebidamente. No creo que eso ocurra. O sea, ¿no le da temor? No me da temor. Además, conozco a muchos legisladores y son personas honestas y que ejercen su función desde un lugar legítimo, desde la ley que hoy tenemos vigente, es ley vigente. A mí, ¿qué me preocupa? ¿Qué es la contracara de esto? A mí me preocupa, al revés voy a decir, ciertas cuestiones de impunidad que genera esto. O sea, ¿y en quién impunidad? En mis propios fiscales. Situaciones de malas prácticas de fiscales no voy a puntualizar, sino hablo en general. Algunas malas prácticas de fiscales que lamentablemente este sistema implica alguna lógica de no institucionales, donde en realidad terminan no aplicando la sanción que corresponda. Donde yo entiendo que si nosotros pudiéramos tener, como era en el sistema originario, un tribunal de disciplina interno, muchas cuestiones se hubieran resuelto de otro modo incluso. Pero ¿Esa bueno, es la palabra, doctora, disciplina? Como que en esos casos que usted nombra de forma muy general, lo que se perdió es esa disciplina entre el que debería bajar la línea del ministerio. Claro.
porque a nosotros hoy nos están requiriendo a lo mejor que seamos un Ministerio Público de la Acusación más firme, consolidado, más orgánico, pero después también si la autoridad no la tenemos nosotros para ejercerla exclusivamente y el factor disciplinario, que es importante, termina siendo aplicado por otro poder del Estado, es un debilitamiento también interno. Pero bueno, a mí realmente con el tema del sistema disciplinario es algo que tiene que ser mejorado. Y no digo que volver al sistema originario de la ¿Le ves pro y contra a lo actual como le ves pro y contra a lo Sí, que estaba antes? Por supuesto, pero con respecto al sistema de... A ver, porque nosotros los funcionarios públicos, y en esto no solo los fiscales, los defensores, los jueces, tenemos que rendir cuentas de nuestra labor. Hoy, también a los jueces, porque siempre hablamos de los fiscales, ¿no? Pero hoy los jueces tienen un sistema que es el jury de enjuiciamiento, donde la mayoría de los que deciden son los ministros de la Corte. Entonces es lo mismo, otra vez, si no es la legislatura, es el Poder Judicial el que te baja la mayoría. Entonces no tenés un real control cruzado de otros actores, que creo que es lo que realmente hace a la verdadera imparcialidad de un tribunal. Empezamos la charla hablando o preguntándote sobre el balance en tu primer año de gestión, Sí. donde hubo también un cimbronazo en Rosario a partir de un caso puntual. No quiero que vos lo nombres porque lo recontracomprendo. Es sobre una causa judicial donde 2 fiscales denuncian a un colega por, vamos a hablar obviamente de presunción, que es la presunción de un vínculo, vamos a decirle, informal con una informante que hoy está imputada. Me refiero al caso de Matías Cederi y al caso de su informante, así por lo menos lo ha dicho él en su descargo en legislatura, sobre Mariana Ortigala. Situación que posteriormente deriva por parte de la legislatura en una sanción, por parte judicial en una imputación penal de 2 colegas de la ciudad de Santa Fe, pero una toma de decisión de tu parte de intervenir parcialmente la Fiscalía Regional de Rosario. En Rosario había que ordenar un poco la estrategia, los equipos, o mejor dicho, la verticalidad a la hora de la toma de decisiones. Sí, de hecho, bueno, es lo que ahora estamos haciendo también con el fiscal interventor, que es el doctor Merlo. Sí, porque, a ver, entiendo, más allá del disparador puntual que vos presentás, nosotros ya veníamos trabajando en que claramente las lógicas de trabajo y los procesos de trabajo fraccionados que tenemos, o sea, fiscales investigando. Y aquí también hay que reconocer que terminamos tal vez replicando prácticas del viejo sistema, porque pensar en un fiscal con 2 empleados es un mini juzgado de instrucción también. Entonces tenemos que romper con esa práctica. Igual es, a ver, lo que nosotros tenemos hoy es exponencialmente mejor ya por tener audiencias. Ya con eso es exponencialmente mejor a lo que teníamos antes. Pero ahora tenemos una etapa donde el MPA tiene que optimizar sus propios circuitos de trabajo y reverlos y revalidar lo que está bien hecho y cambiar lo que está mal hecho. Y también por esto, porque, a ver, la criminalidad organizada o las bandas, si no queremos hablar de eso, o lo que nosotros tenemos que investigar es absolutamente distinto a lo que años atrás investigábamos. Investigar un homicidio en 2014 no es investigar un homicidio ahora. Entonces, desde ese lugar tenemos que cambiar los procesos de trabajo. Y también entiendo que esta lógica compartimentalizada como proceso de trabajo, más allá de cuestiones o de otro tipo de temas que vos planteás, que es lo que tenemos que ver del doctor Ederi, por ejemplo, que sus colegas lo han puesto en el tapete. Entonces, claro que es una situación interna muy compleja. Inclusive para cuando tenga que volver a su función, si está suspendido por 4 meses. Por 4 meses. Sí, claro. Después veremos que al doctor Ederi se le ha asignado, antes incluso de la suspensión, que vaya a otra unidad fiscal, que era la de homicidios culposos, así un poco la llamamos nosotros informalmente. Agencia de Siniestralidad y Delito Culposo. Exacto, muy bien. Bueno, pero no quiero, digamos, hacer referencias ni puntualizar, ni mucho menos, pero sí me parece que yo siempre veo de cualquier situación crítica una oportunidad, claramente. Y así lo estamos abordando a esto y lo abordamos desde el primer día. Pero bueno, esto fue un disparador que a lo mejor apuró algunas cuestiones que tenemos que rever y repensar. Pero bueno, estamos trabajando, vamos a trabajar en lo que se llaman focos investigativos, o sea, estamos viendo cómo
cómo reprogramamos nuestro propio funcionamiento. Sin que entres en detalles, te pregunto yo para ver si es afirmativa la respuesta. Dentro de estas malas prácticas que antes hablamos de parte de algunos funcionarios del Ministerio Público de la acusación, una puede ser el uso, si existió, de informantes, que es otro tema aparte, el tema de si está adherida la provincia de Santa Fe a esa legislación, y por el otro, qué se comunica y cómo se comunica de una investigación, es decir, dar visibilidad ante medios de comunicación o ante la gente de determinados detalles de alguna causa. ¿Por qué hago esta última parte de la pregunta? Soy de los que cree que muchos de los presos que instigan delitos miran la tele, escuchan la radio y ven los diarios, y muchos de los detalles que ven los sirve para instruirse o para perfeccionarse. Es una idea que yo tengo, pero no sé si la compartís. O para venderse más caro también. Para venderse más caro, pero Sí, no sé si sí. es una de las ideas que engloba este concepto de malas prácticas que puede ingresar. Bueno, a ver, primero no quiero hablar, a ver, puntualmente el tema de informante, también yo creo que hay, no todos cuando hablan de informante le dan el mismo contenido. Okay. Entonces eso ya es un problema. Ujú. Porque nosotros tenemos el informante de una ley nacional que está regulado, que está reglamentado, que es solamente mediante una contraprestación de dinero. Y después tenemos distintas situaciones como, a ver, el famoso datero de un policía, que también se habla de informante. Tenemos nosotros, que está regulado claramente, que es el testigo que declara bajo recompensa, que a veces también se lo confunden con la figura del informante. Ahora la ley, nuestro Código Procesal Penal, ahora con las reformas que entraron en vigencia ayer, esto ya está regulado. De todos modos, necesitamos sí o sí una reglamentación de la Fiscalía General, y entiendo que también el Ejecutivo va a hacer algún decreto reglamentario con respecto a esto. De todos modos, son figuras que yo ya adelanto, no estoy de acuerdo que los fiscales, en el sentido de informante técnico de la palabra, no estoy hablando puntualmente de la práctica que se le endilga a un fiscal nuestro, no estoy hablando de eso, pero sí no estoy de acuerdo en esto de los fiscales desde ese lugar. El informante siempre ha tenido relación directa con la policía, pero no ya el desempeño de un fiscal entrando en ese lugar es como ir a hacer tareas de calle, que no las hace un fiscal. Ujú. O sea, no las Se hace. dibuja la función. Exacto, sí. Y con respecto a la comunicación... Ese nosotros tenemos hay dos cuestiones, me parece, un poco en lo que vos planteás. Por un lado, lo que es la política comunicacional del MPA, que ese es un tema que nosotros también tenemos un enorme trabajo para fortalecer, porque entiendo que hemos tenido una gran debilidad institucional en eso, pero más allá, lo que vos estás planteando, que a mí me preocupa, es a veces, eso sí, esto que vos creo que recién antes lo mencionaste, ¿no? ¿Qué hacemos con algunos datos que surgen de casos que estamos investigando y que nosotros entendemos que la propia criminalidad quiere exponerlo? De hecho, hemos tenido situaciones donde hemos visto videos donde ellos mismos festejaban de verlo publicado en un noticiero. Sí, de hecho, estamos hablando dentro de las instalaciones de Televisión Litoral, que fue atacado a tiros 2 veces, donde se dejaron carteles, y se ha tomado la política desde la empresa y con criterio periodístico de no publicar ni dar a conocer ningún contenido textual de ningún cartel hace varios meses, no como punto de partida únicamente el ataque a Televisión Litoral, sino como política de nos están utilizando, están cometiendo un hecho grave para que en realidad lo que se divulgue sea el contenido de ese cartel, salvo que balee en un domicilio cuya víctima quiere mostrar el cartel para decir esta no es mi casa, se equivocaron. Nosotros tenemos una estricta idea de esto no darle más publicidad por esto mismo que está señalando. Sí, para nosotros también es fundamental. Para nosotros es fundamental. Porque además incluso observamos que hay algunos carteles que son, digamos, mensajes de una banda a otra y nos están usando a todos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces me parece que esta política que ustedes están utilizando, digamos, desde este medio tiene que ser masiva para todos los medios de comunicación. Lo que pasa que a veces también ocurre que en Buenos Aires, a veces no sé si lo leen como lo leemos nosotros, o incluso algunos actores políticos también por ahí entiendo que con otros objetivos, y creo que no llegan a entender incluso el daño o la utilización a la que se están prestando. Sí, de la repercusión que va a Sí, generar. sí. Y se puede, ahora que hay como una cercanía mayor con el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich,
empezar a tratar de trabajar este tema en conjunto para también hacer que tomen conciencia desde Buenos Aires de la importancia de no dar a conocer este tipo de mensajes. Digo, en esta lógica que vos venís estableciendo sobre empezar a tener un trabajo más mancomunado entre los distintos actores del Estado. Absolutamente. Mira, nosotros estamos trabajando en el MPA no solo con el Ministerio de Seguridad de la provincia, sino obviamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación. De hecho, estamos con un convenio muy importante con el Ministerio de Seguridad de Nación relacionado a armas de fuego. Porque, a ver, tenemos el dato duro de que de 10 homicidios en Rosario, 9 son cometidos con armas de fuego. Entonces, claramente, el Ministerio Público de la Acusación ha ido abordando eso, pero tal vez sectorizadamente en el sentido de, bueno, tenemos una unidad de balaceras. O sea, nosotros investigamos delitos cometidos por o con armas de fuego, pero no estamos investigando, no nos estamos dando una estrategia institucional de investigar los mercados ilegales de armas de fuego. Entonces, desde ese lugar es uno de los focos investigativos que nosotros queremos prontamente avanzar y estamos diseñando. ¿Y cómo se trabaja, por lo menos desde la Fiscalía General, que entiendo que es también el que baja la línea a seguir por parte del resto de las fiscalías regionales, esa relación que un poco vos lo hablabas recién, sinuosa en algunos casos con la policía? Digamos, ¿cómo pensás vos que eso se puede mejorar? ¿Cuáles son los puntos que vos ves que hay que atacar para, obviamente, tal vez no se va a lograr erradicar esta cuestión de que pasen datos falsos, de que eso no se puede identificar rápidamente por parte del fiscal, que interviniendo la fiscala, pero ¿qué estás viendo vos que se puede hacer en relación con eso para aminorar ese tipo de peligro que enfrenta tanto el fiscal y después como la impartición de justicia? Sí, bueno, nosotros ya estamos alertas, tenemos un ejercicio de alerta sobre algunas cuestiones que traen de modo reactivo. De hecho, por ejemplo, en microtráfico estamos trabajando con lo que nosotros llamamos, ¿no?, proactivo y reactivamente. Lo reactivo es lo que te trae la policía y por supuesto que estamos atentos a algunas cuestiones. Pero sí, nosotros ahora lo que estamos trabajando es en tratar de formalizar protocolos conjuntos de trabajo en razón de directivas que nosotros vamos a ir dando estandarizadamente. Incluso estamos trabajándolo con el Ministerio de Seguridad para hacerlo directamente por sistema. Esto, o sea, el objetivo de esto es profesionalizar la Policía de Investigaciones. Ahora, es un trabajo a mediano plazo. Hay que empezar a hacerlo, pero es un trabajo a mediano plazo, pero solo se va a lograr si nosotros empezamos a entender que el fiscal y el policía que investiga somos parte del mismo equipo. Si no, no va a ser muy difícil avanzar, porque de hecho, a ver, la eficiencia con la que trabaje la policía es directamente proporcional al éxito que nosotros podemos tener después en una audiencia. Entonces, bueno, tenemos un enorme desafío de tratar también de que nos sintamos parte del mismo equipo. Hablas de equipo sí. y me das el puntapié para preguntarte, porque estamos también en la antesala de lo que va a ser la reforma de el Código de Procedimiento de la Justicia Federal, y justo hablaste de la palabra equipo, de trabajar en conjunto. Yo entiendo que una de las cuestiones que tienen que ver con el microtráfico era también para descomprimir a la justicia federal para que pueda abocarse a los famosos o denominados peces gordos del narcotráfico, que tienen generalmente en Rosario la particularidad de que siempre caen por la justicia provincial primero por un delito violento, que es una de las tantas características que tiene, ¿no?, la ciudad de Rosario. Con la justicia federal también se están armando estrategias en conjunto, porque uno de los grandes temas hoy, lo mencionabas, tiene que ver con lo que se viene, no solamente con los eslabones violentos de una banda, sino también con lo otro que también les duele mucho a ellos, que es la investigación de lo que hacen con la rentabilidad y los recursos económicos recaudados u obtenidos de forma ilícita, cometiendo, ya sea en delitos violentos como dedicándose a la venta de droga, que también supongo va a haber alguna especie de convenio con las causas de lavado, porque la justicia profesional tiene causas por lavado y por supuesto también las tiene la federal. Sí, nosotros ahí el instituto que se utiliza no es un convenio, sino se llaman ESI, que son equipos conjuntos de investigación, donde ya hace varios años que en algunos temas puntuales de violencias altamente lesivas se están trabajando. Ahora con microtráfico no hemos hecho un ESI directamente, pero se trabaja diariamente en contacto los fiscales del equipo de microtráfico de la Fiscalía General con
ya sea fiscales, por ahora también con algunos jueces federales, porque el sistema federal actual todavía tiene hasta el 6 de mayo se supone que ya van a tener un sistema adversarial con los fiscales, y nosotros trabajamos mucho con Procunar. Yo tengo un contacto directo, diría, con Diego Iglesias semanal, entonces eso es muy importante, y también tenemos vínculos directos con Procelac, que es justamente la Procuraduría de lavado de activos. Más allá que nosotros también hemos tenido antecedentes donde cuando el delito precedente nos habilita, tenemos antecedentes de condenas por lavados en la provincia, que eso también es bastante... Uno de ellos es Alvarado, ni más ni Claro, menos. que es bastante, diría, hasta de vanguardia, porque no ha ocurrido. Pero sí, claramente estamos trabajando mancomunadamente, más allá de que nosotros también, porque a ver, nosotros siempre hablamos de narcotráfico, del dinero que viene de las drogas, pero bueno, hay que hablar de economías ilegales y de mercados ilegales, Que porque entiendo acá... que faltan peritos contables para reforzar para causas que tienen que ver con estafa, fraude, además de lavado. Sí, de todo modo la priorización dentro de lo que es delito económico desde la Fiscalía General son aquellas cuestiones económicas que se relacionen con violencias altamente lesivas. Claro. Hoy nosotros en la ciudad de Es la Rosario cuestión de tenemos que... asignación de recursos, Sí, digamos, ¿no? sí, pero para eso, ¿sí? Claro. Yo entiendo los delitos económicos, también hay que abordarlos, pero cuando es una cuestión de conflictos patrimoniales es distinto Ujú. a que estemos hablando de dinero que proviene de un mercado ilegal. Lo que pasa que también, y yo quiero en esto, en Rosario también las bandas recaudan mucho dinero de extorsiones. Ujú. O sea, uno siempre centraliza, y es verdad, ¿no? El tema del microtráfico, pero también las bandas recolectan dinero con otra actividad delictiva también y que molesta muchísimo, por supuesto, a la ciudadanía. Y doctora, ¿cómo se trabaja también teniendo en cuenta que un 40% de la economía se mueve en negro? Digamos, porque entiendo que esa persecución, tener peritos contables, va a ayudar y mucho, imagino sobre todo en delitos que son de una envergadura más grande, pero también cómo trabajan esa cuestión, esas dificultades que tienen ahí. Y es complicado. Si nosotros estaríamos en Escandinavia, donde no existe el efectivo, esto no estaría pasando. O sea, lo que pasa es que estamos muy lejos nosotros, digamos, financieramente nuestro país no puede llegar a eso, pero es directamente, digamos, la causa es directa. Si nosotros no tuviéramos circulación de dinero en efectivo, esto no ocurriría. Y ahí va la siguiente pregunta que yo he logrado identificar dentro del MPA personal muy, muy valioso en lo que hace al conocimiento técnico respecto a tecnologías y nuevas tecnologías aplicadas, no solamente en la persecución del delito, sino en el delito mismo. Y otro tema que veníamos hablando ya desde hace mucho tiempo era cómo está encarando la Fiscalía General la cuestión de invertir en tecnología para la aplicación de justicia. Bueno, ayer con el BID justamente uno de Claro, los temas Banco fueron Interamericano de estos. Desarrollo. Claro, uno de los temas fueron estos. Nosotros necesitamos aparatología, equipamiento, de todos modos, a ver, en lo que es extracción telefónica, que son estos aparatos, nosotros hoy en la provincia de Santa Fe tenemos 9, que la verdad que no alcanza, pero es un montón, Claro. comparando con otras provincias, de hecho comparando con los fiscales federales que nos piden a nosotros la extracción porque no tienen ese aparato. Y en lo que es micro también tenemos los cromatógrafos, o sea, los tenemos pero hay que ponerlos a punto. Lo que pasa que, a ver, tiene que venir todo de la mano también del recurso humano, porque a veces Claro. uno tiene la aparatología y después no tenés el bioquímico que te lo opere. Entonces hacemos una subutilización. Tiene que venir todo de la mano, claramente. Pero sí, estamos en el camino de poder comprar más aparatología. De todos modos tiene que ser, y vuelvo a esto, ¿no? Tiene que ser hecho de un modo inteligente y estratégico, porque si no te pasa que comprás y después nadie lo opera. Se te pone viejo, Y no termina puede, siendo claro, inservible. exactamente, entonces no... Pero bueno, esos son los laboratorios que nosotros tenemos en el organismo de investigaciones, que estamos un poco tratando de fortalecer ahí. Yo por lo menos como cierre, porque nos pasamos un poquito de tiempo y te agradezco. No podía no hacer mención, porque hoy te toca estar en un lugar donde tenés que pulir y mejorar institucionalmente una parte del Poder Judicial, que es nada más y nada menos que
llevar adelante el esclarecimiento de hechos, algunos de ellos, por supuesto, muy graves. ¿Qué reflexión, o por lo menos qué mirada podés darnos hoy desde el lugar que te toca, teniendo también como referencia, no sé si la gente lo sabe, que vos participaste en su momento como la defensa de Graciela Dieser, Sí, en el caso Fraticelli, claro. donde obviamente fue un punto de inflexión para la reforma judicial que posteriormente se puso en marcha con Héctor Superti, Ujú. por entonces, posteriormente... Gobierno de Wiener, Exacto, primer ministro ministro de de Justicia. con quien trabajaste. Por Sí, eso digo, claro, me formé con él. trazando un paralelismo eh, desde aquella situación judicial a hoy, ¿qué mirada tenés vos sobre la justicia que teníamos, la que tenemos o la que nos falta? Ujú. Bueno, nos fuimos muy atrás, pero Pero realmente es un fue la caso génesis. emblemático. No, absolutamente, sí, me atrevo a decir que, bueno, mira, esto en el 2006 ya hubo una decisión, digamos, de cambiar este sistema, pero realmente fueron no solo el caso de Dieser, porque es popularmente conocido como Fraticelli, pero el leading case es de Graciela Dieser, de quien yo fui codefensora junto al doctor Superti. Y sí, realmente ese caso, y después tenemos el caso Lierena también, que fue muy importante, donde la Corte tuvo que terminar tomando una decisión administrativa para poder resolver esto, donde nuestro sistema era absolutamente inconstitucional. Y realmente por eso yo antes decía, lo que hoy tenemos con un montón de errores y cuestiones para mejorar es exponencialmente mejor. Exponencialmente mejor. El sistema por audiencias hace que, lamentablemente, la ciudadanía no va a las audiencias. Entiendo que también ahora hay algunas que ni las víctimas, también las víctimas, nosotros del Ministerio Público de la Acusación le estamos dando un lugar muy importante a las víctimas y no estamos tomando el tiempo y el trabajo que se merecen. Pero bueno, el tema de que todo sean audiencias hace que además nosotros rindamos cuentas todo el tiempo, tanto el juez como el defensor, el fiscal. A veces esto Héctor Superti lo ha dicho en algún reportaje, si el caso Fraticelli lo hubiéramos tenido, el caso Graciela Dieser lo hubiéramos tenido hoy, no hubiéramos llegado a lo dramático del encierro de esas personas que estuvieron años así. Porque la lógica del sistema no hubiera permitido eso. La oralidad, la evidencia, no lo hubiera permitido nunca. Y en lo personal, ayer cuando estábamos recorriendo un poco el centro de justicia penal, pero desde el lugar del que lleva a alguien a visitar, uno lo mira de otro modo y no en lo cotidiano, yo recordaba que hemos visto esto, yo he visto el centro de justicia penal en maqueta. Entonces para mí es muy fuerte transitar todos los días esos pasillos y creo firmemente en todo lo que se hizo, en lo que hoy tenemos y en todo lo que hay que mejorar, pero siempre desde un lugar absolutamente optimista y positivo. Doctora, muchas gracias. Bueno, gracias por a haber venido. ustedes, gracias. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.